Nuestra propuesta ahora es la de acercarnos al Parlamento Europeo desde una perspectiva histórica. Como cualquier institución humana, no ha surgido de la noche a la mañana, sino que ha sido el resultado de un proceso que hunde sus raíces nada menos que en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Para hablarnos de esta institución, en la que a través de los europarlamentarios elegidos por sufragio universal estamos representados todos los europeos, nos acompaña hoy en el estudio Julio Gil Pecharromán, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED, donde imparte la asignatura Historia de la Integración Europea. Julio Gil, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Gracias, buenos días. Bueno, ¿cuáles han sido las principales etapas de la evolución histórica del Parlamento Europeo? Yo señalaría 3 etapas históricas de largo recorrido. La primera, que podríamos llamar de la teorización, antes de que se hiciera realidad, que tiene origen ya en los comienzos de la idea de la Europa unida, los siglos XVII, XVIII, la época de la Ilustración, cuando comienza a plantearse la posibilidad de una asamblea continental que representara a los príncipes en ese momento, que mediara en temas como la paz continental, la libertad de comercio, etc. Sin embargo, en el siglo XIX, el auge de los nacionalismos, los conflictos continentales, detuvieron el asunto. No llegó a plantearse una fusión continental hasta la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de este conflicto dispararon el ansia por evitar nuevas confrontaciones y surge la Unión Paneuropea del conde Coudenhove-Kalergi, que es la que plantea ya un Parlamento Europeo con 2 cámaras, una popular, elegida directamente por los ciudadanos, y otra federal con representantes de los estados. Este proyecto bicameral es recogido por el movimiento europeo terminada la Segunda Guerra Mundial, y el Congreso de la Haya traspasa la iniciativa a los estados desde los organismos particulares que hasta ese momento habían abanderado el europeísmo, por lo que podemos considerar que a partir de 1948 ya existe una visión de conjunto en los gobiernos y en los parlamentos nacionales sobre la construcción europea, construcción que naturalmente tiene que pasar en un sistema democrático por la creación de un parlamento. El Consejo de Europa, que se constituye un año después, en 1949, es una primera iniciativa, pero es una primera iniciativa en cierta forma fallida, puesto que se plantea como el punto de partida de una federación europea que no es posible por la reticencia de los estados a ceder soberanía, y la asamblea prevista en el Consejo simplemente es asamblea consultiva, es decir, no tiene capacidad legislativa ni tiene capacidad de control, emite informes, hace observaciones, etc. Sin embargo, solo 2 años más tarde se produce un punto de inflexión, ¿no? En 1951 se entra en la segunda fase, la Asamblea de las Comunidades, es decir, las primeras etapas del Parlamento Europeo. En 1951 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que es la primera comunidad europea, que establece en Estrasburgo una asamblea parlamentaria. Se establece en Estrasburgo, en el eje renano, muy cerca de Bruselas, que va a ser la capital política. La asamblea tiene unas funciones en este momento muy limitadas. Controla la alta autoridad, es decir, el poder ejecutivo de la CECA, y aprueba su gestión anual exclusivamente. 7 años después, los tratados de Roma crean las otras 2 comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Euratom, que a su vez forman asambleas propias que se integran. Es decir, las 3 asambleas pasan a formar una sola, pero de 3 organismos independientes. La asamblea parlamentaria tiene unas competencias también extraordinariamente limitadas y además está formada por representantes de los parlamentos nacionales, no la eligen los ciudadanos. Poco a poco se irán concediendo mayores competencias a la asamblea hasta que en 1969 se plantea la necesidad, ya con la primera ampliación realizada de la comunidad, se plantea la necesidad de establecer un sistema democrático para elegir el Parlamento que realmente represente a los ciudadanos y no a los parlamentos nacionales. Por lo tanto, durante los años 70 se estudia la forma de democratizar el Parlamento, de hacerlo por sufragio universal,
a través del llamado procedimiento electoral uniforme, que es el que conocemos ahora, por el cual se eligen a los eurodiputados en listas nacionales, pero en la misma fecha y con un procedimiento electoral similar para todos los Estados miembros de la actual Unión Europea. Se fija el número de diputados en 410 en las primeras elecciones, que son las de 1979, que es el momento en el cual se entra en la tercera etapa, la etapa del Parlamento Europeo elegido por sufragio universal. Y desde el comienzo de esta tercera etapa, el número de eurodiputados fue poco a poco aumentando, ¿no? Las sucesivas ampliaciones irán ampliando también el número de diputados, hasta el punto de que si la Asamblea de la CECA tenía 78 y la de las comunidades de 1959 tenía 142, en las últimas elecciones europeas, las de 2014, los europarlamentarios eran ya 751. Eso se debe a las sucesivas ampliaciones y al hecho de que las cuotas de diputados se eligen en función de la población, de tramos de población de los estados. De manera que ha habido que ir aumentando continuamente la cifra de parlamentarios hasta llegar a esta enorme asamblea que es hoy el Parlamento Europeo. ¿Qué supuso la introducción del sufragio universal en las elecciones europeas? En primer lugar, una mayor legitimación del Parlamento, puesto que aunque era legítimo, ya que lo designaban los parlamentos nacionales de los Estados miembros, el hecho de que los ciudadanos directamente elijan a sus representantes en un sistema democrático otorga un plus de legitimidad. En segundo lugar, la posibilidad de que el Parlamento Europeo recoja una composición distinta a la que formarían el conjunto de los parlamentos nacionales. El Parlamento Europeo se elige cada 5 años y no puede coincidir con las elecciones de los parlamentos nacionales. Por lo tanto, entre una elección y otra puede haber un cambio político sustancial en cada Estado y la composición que recogería el Parlamento Europeo sería distinta a la anterior de los parlamentos nacionales, lo cual otorga un mayor dinamismo a su representación. En tercer lugar, la formación de los grupos parlamentarios que deben integrar a los eurodiputados con ideologías afines en grupos continentales, no nacionales, representa el embrión de partidos europeos auténticos, que es un proceso en el que ahora mismo se está trabajando, de manera que la representación, aunque la elección siga siendo, por lo menos por el momento, de carácter nacional, los grupos parlamentarios representen realmente a partidos continentales. Y finalmente, la idea de que el Parlamento Europeo, impulsado por los ciudadanos, procederá a la construcción de esa estructura federal de la Federación Europea, que debería ser la Unión Europea a su término, de modo mucho más decidido que si son los parlamentos nacionales y los gobiernos que hay detrás quienes lo impulsan, porque siempre defenderán sus cuotas de soberanía, claro. ¿Y cómo han evolucionado las capacidades del Parlamento Europeo en temas como el legislativo y el control institucional? Bueno, esa es una asignatura pendiente del Parlamento porque tiene que competir, tiene que trabajar con otros 2 organismos que gestionan de forma bastante autónoma las cuestiones y que a veces chocan en sus competencias, ¿no? Como son el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Estamos en una situación de transición, partiendo de una base en la que la Asamblea de las Comunidades prácticamente no controlaba más que el propio presupuesto de la comunidad o una pequeña parte del presupuesto de la comunidad, hasta la situación actual en la cual existe el llamado procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión Europea, que actúa como órgano colegislativo. Claro, el Parlamento no tiene capacidad para promover legislación, tiene que ser iniciativa de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, eso es normal, pero luego tiene que pactar, colaborar con el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los representantes de los gobiernos, para elaborar conjuntamente las normativas, lo cual conduce a dilatar los procedimientos extraordinariamente. Puede presentarse hasta 3 veces un proyecto en el Parlamento Europeo, que si no lo acepta lo devolverá al Consejo para que sea enmendado y estudiado. Está prevista incluso una comisión de los 2 organismos para limar diferencias. Es un procedimiento muy complicado que viene a demostrar el hecho de que los estados, los gobiernos, son reacios, lo han sido siempre, a ceder unas competencias que podríamos considerar federales
en beneficio de un legislativo comunitario único, como sería el Parlamento Europeo. Una situación que a veces genera tensiones, que se resuelve naturalmente a través de la negociación y de la buena voluntad, pero que debería conducir a no muy largo plazo a una mayor ampliación de las capacidades del Parlamento Europeo. Bueno, ¿y qué sectores políticos e ideológicos han predominado en la composición de las distintas legislaturas del Parlamento Europeo? Por cierto, ¿cuántas legislaturas han pasado ya? Sí, han pasado 8 legislaturas desde la primera con sufragio universal. Desde la primera, que fue en 1979, hasta la actual de 2014. En 2019 inauguraremos la siguiente. ¿Cuáles son los sectores políticos e ideológicos que han predominado en la composición? ¿Qué partidos europeos han sido los mayoritarios, digamos, no? Sí, en el Parlamento Europeo ha predominado siempre grupos que podríamos denominar moderados. En primer lugar, democráticos, frente a los grupos que representarían la extrema derecha o la extrema izquierda, grupos plenamente democráticos y, sobre todo, grupos moderados en el sentido de que serían partidarios de la economía social de mercado, del Estado democrático parlamentario, etcétera, etcétera. Fundamentalmente hay 2 grandes grupos que han ido cambiando de nombre con las diferentes legislaturas, pero que serían el Partido Popular Europeo, que agrupaba en un primer momento a los partidos democristianos y a los que luego, a partir de 1994, se unieron los partidos conservadores, o una parte de los partidos conservadores, y luego el Partido Socialista Europeo, que agrupa a los partidos socialistas o socialdemócratas. Estos son los 2 grandes grupos, y hay un tercer grupo comodín, vamos a llamarlo así, que es el grupo de los liberales y demócratas, que actuaría como tercera fuerza, equilibrando en cierta forma o actuando de comodín. En un primer momento los socialistas tuvieron el control, eran mayoritarios, pero esto fue cambiando con la incorporación de los conservadores al Partido Popular Europeo. La situación cambió en 1999 y a partir de ese momento podemos hablar de una hegemonía popular o conservadora, seguida muy de cerca, eso sí, por los socialistas. ¿Y cuál ha sido el papel del euroescepticismo a lo largo de toda la trayectoria del Parlamento Europeo? Porque, claro, ha habido siempre gente a favor y gente en contra, ¿no? Sí, el euroescepticismo ha tenido en el propio Parlamento un papel muy limitado. Hay que tener en cuenta que el grupo que denominaríamos euroescéptico, es decir, aquellos sectores que llamamos de derecha populista, porque el euroescepticismo es una opción de derecha nacionalista, siempre ha tenido una pequeña cantidad. En 1999 ocupaban el 2,6% de los escaños. Han llegado al 5% en sus mejores momentos. Es decir, en el Parlamento nunca han representado un peligro. El problema es dentro de los Estados. Dentro de los Estados sí que se han movido mucho. El caso más evidente es el del Brexit, claro, en donde el Partido por la Independencia del Reino Unido fue el que llevó a cabo la campaña que ha supuesto, en principio, la posible o casi segura retirada del Reino Unido, o, por ejemplo, la crisis de los refugiados de 2015-2016, donde los euroescépticos también se movilizaron mucho en contra de las políticas de acogida de los partidos mayoritarios en el Parlamento, o actualmente determinados gobiernos que no tienen por qué ser euroescépticos, pero que sí serían muy nacionalistas, como sería el caso de Hungría o de Polonia, que están poniendo muchas dificultades a los avances comunitarios en nombre de la soberanía nacional. De manera que esa es la preocupación básica que plantean los euroescépticos. No tanto que en el Parlamento Europeo lleguen a constituir una fuerza importante, como que puedan arrastrar en sus propios países, en algunos países determinados, fuerzas nacionalistas capaces de perturbar el proceso de integración. Bueno, pues Julio Gil Pecharromán, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de la historia y la evolución del Parlamento Europeo. Gracias.